Hola a todos. Hoy estamos ya en el Ecuador del curso de peritos en compliance. El lunes y el martes fue intenso, hoy también es intenso. Hoy tenemos, ahora presentaré a Cristina Fabre Chicano, hoy tenemos también a Juan Carlos Galindo y al director y al presidente de la World Compliance Association, Diego Cabezuela. Entonces, vamos a empezar con el primer ponente, Cristina Fabre Chicano, que es directora de auditoría, de cumplimiento y de riesgo en el Grupo CESA. Es también presidenta del Comité de Cumplimiento y miembro del Steering Committee de ESG y de D&I Council en CEPSA. Bueno, es pionera en todo, aparte de llevar mucho tiempo como liderando la función de aseguramiento que he comentado, pues es también miembro de la Junta del IOC, certificada con certificaciones internacionales de COSO, de CICO, ROAC y también Women to Watch, y pionera en la implantación de certificaciones también internacionales en su organización, ¿no? Como la 19600, la 37001 o incluso también la parte de auditoría que ella lidera. Entonces, sin nada más, hoy vamos a hablar de los canales de denuncia. Ella es una experta en gestionarlos también, así es que pues disfrutar de nuestra profesora. Se me ha olvidado decir también profesora de la Universidad Ignacio de Loyola en Sevilla y de la Complutense, así es que, bueno, sabe muy bien comunicar. Cristina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, por esta presentación tan cariñosa. Voy a ir compartiendo la pantalla. Confirmadme, por favor, que se ve todo bien. Perfecto. Antes de empezar, fenomenal. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias en primer lugar a las tres asociaciones, al Instituto de Oficiales de Cumplimiento, a la World Compliance Association y a Cumplen por organizar esta Semana Internacional de Compliance y en concreto este curso de peritos, que son eventos creo muy necesarios, nos ayudan a mantenernos al día en las materias relevantes, a conocernos más entre nosotros y a poner en valor nuestra función. Así que enhorabuena y por favor seguir en ello, ¿no? Seguir organizando estas semanas tan interesantes. Yendo al tema que nos ocupa, perdonad que... Yendo al tema que nos ocupa, pensemos en la siguiente situación. Os voy a pedir el favor de que penséis en un buen compañero, un amigo que trabaje con vosotros en vuestra empresa. Ese amigo un día descubre que su compañero, ese que le enseñó todo, que le acompañó desde el principio cuando entró, está desviando fondos para beneficiarse personalmente él y su jefe, que es quien además autoriza esos movimientos bancarios y al final le firma la conciliación de mes. Es decir, hay un acuerdo entre las partes para eludir controles claramente y así que el fraude se pueda ejecutar. ¿Qué opinaríais si vuestro amigo decide denunciar a ese amigo suyo y a su jefe? Pues seguramente os sentiríais muy orgullosos de él, seguramente pensaríais que es un héroe. Os voy a cambiar un poquitín la perspectiva. Ahora, el que está desviando los fondos es vuestro amigo. ¿Le denunciaríais? ¿Os sentiríais que sois unos traidores y que estáis rompiendo vuestra lealtad hacia él? Bueno, pues ese sentimiento entre lealtad y justicia, entre ser un traidor y un héroe, es el que mueve a los denunciantes. Es muy complicado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto una conducta irregular, injusta, que pensamos que debería denunciarse y sin embargo no lo hacemos? En nuestra vida cotidiana nos pasa, en la empresa también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues según la encuesta de Global Business Ethics, un 33% de las personas ven actos irregulares en su día a día en los últimos 12 meses y no lo han denunciado. La misma encuesta indica que en España ese número es del 21%. Yo me atrevería a decir que es un poquitín más alto, la verdad. Nosotros en CEPSA uno de los eslóganes que utilizamos es: si veis algo, decidlo. If you see it, speak up. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que denunciar es algo muy difícil, nos incomoda, nos da miedo porque implica dar un paso adelante en nombre de la verdad, sabiendo que cuando denunciamos podemos ser atacados. Muchas personas eligen no denunciar por miedo a las represalias, a ser despedidos, a ser democionados, a que sus compañeros les aparten, les separen. Rememorar la época del colegio, ¿no? Según un estudio de la profesora Kelly Richmond Pope, el 22% de los denunciantes dicen haber tenido represalias cuando ha denunciado.
Esa encuesta del Global Business Ethics a la que hacía referencia en el 2016 decía que un 40% de los trabajadores que hicieron pública una irregularidad sufrieron algún tipo de represalia. Pero ¿sabéis que el 47% de los fraudes los destapan los denunciantes en comparación con auditoría interna, que Juan Ignacio decía que yo llevo? El 47%. Los grandes casos de corrupción destapados han sido a través de denunciantes. Watergate, Madoff. De hecho, mirad la portada que os estoy presentando. En esa portada veis a la vicepresidenta de Enron, que escribió una carta al presidente al presidente de Enron en el verano del 2001, advirtiéndole que los métodos de contabilidad de la empresa eran inadecuados. Recordaréis que Enron era una energética en Estados Unidos con más de 21.000 empleados y hoy en día la palabra Enron en Estados Unidos es sinónimo de fraude empresarial. La otra mujer que podéis ver es Rowling, exagente oficial del FBI. Escribió cómo el FBI manejó mal la información y no realizó una investigación exhaustiva tras los atentados del 11S. Redactó un documento para que el director del FBI supiese cómo en la sede central del FBI en Washington no tomó medidas en relación con la información sobre uno de los terroristas que participaron en el 11S, y esa información había sido facilitada desde Minnesota a esas oficinas centrales. También testificó en el Senado de Estados Unidos, en la comisión del 11S, y como resultado de ese trabajo, dos senadores impulsaron la reorganización y la creación de una nueva oficina de inteligencia en el FBI. Cynthia Cooper, la tercera persona que podéis ver aquí, explotó la burbuja de WorldCom cuando informó a la junta directiva que la compañía había encubierto 3.800 millones de dólares, 3.800 millones de dólares, repito, en pérdidas a través de una contabilidad falsa. WorldCom era un monstruo de las telecomunicaciones que se declaró en quiebra en julio del 2002. Ahora nos movemos a la portada de en medio. La portada es del año 2017 y en ella está protagonizada por cantantes, actrices, una congresista californiana y una limpiadora del Hotel Juana Melara. Estas personas iniciaron el movimiento Me Too, denunciaron abusos contra Harvey Weinstein. Como sabéis, este movimiento provocó un cambio social en Estados Unidos y en el resto del mundo. Como veis, estos ejemplos son ejemplos de personas que han cambiado el mundo gracias a sus denuncias. Más recientemente, y todavía pendiente de que se cierre el asunto, podéis ver a la trabajadora de Facebook que ha puesto de manifiesto que la compañía pone por encima los beneficios económicos, por encima de la salud, haciendo que la red social sea algo nocivo y siendo consciente de ello y ocultándonoslo a los usuarios. Esta empleada ha testificado en el Congreso y actualmente este proceso está en investigación, como seguro que habéis leído en la prensa. ¿Pero qué les lleva a todas estas personas a dar el paso de denunciar? Pues varios estudios demuestran que el denominador común es que son personas con alto sentimiento de justicia. No son trabajadores quemados, no son trabajadores enfadados con sus empresas, sino que lo que buscan es una empresa mejor, un mundo mejor, y eso es lo que les lleva a denunciar. Tienen un alto compromiso, su pasión por la empresa es la que les lleva a denunciar, quieren mejorarla, no entienden que esa práctica irregular pueda perdurar en el tiempo. Son humildes, con carácter general no buscan la fama, lo que buscan es justicia y sobre todo son valientes. Generalmente cuando inician estos procesos subestiman el impacto que puede tener la investigación en sus vidas, pero a todas ellas cuando se les ha hecho la pregunta, una vez que se ha cerrado ya todo el proceso, de si lo volverían a hacer, todas han dicho que sí. Y ejemplo de la humildad que tienen fue el antiguo responsable de riesgos del Deutsche Bank que denunció ante la SEC que el banco estaba ocultando también pérdidas comerciales y que tenía sobrevalorada su cartera de activos. Tras la investigación, la SEC y el Deutsche Bank llegaron a un acuerdo por el cual el Deutsche Bank pagaba 55 millones de euros. Este trabajador, como sabéis, la ley Dodd-Frank tiene un apartado en el cual hay una recompensa para el denunciante si esa denuncia se consigue demostrar, pues este trabajador tenía derecho a un 15% de la liquidación de ese acuerdo de 55 millones. Podéis hacer el cálculo, es bastante rápido.
Pues este trabajador rechazó públicamente su parte de este acuerdo porque el castigo no iba contra los directivos que habían defraudado, sino que quien hacía el pago era Deutsche Bank y por tanto los accionistas, los cuales no habían tenido nada que ver con el fraude. Una última reflexión, con estos perfiles que acabamos de repasar y estas grandes contribuciones que indudablemente han hecho a que nuestro mundo sea mejor, ¿cuántos de nosotros nos hemos referido a los alertadores con palabras como chivato, traidor, bocazas, bocachancla, soplón, rata, serpiente? Es más, ¿os gusta la palabra denunciante? ¿No creéis que deberíamos trabajar también para cambiar la forma de referirnos a ellos? Incluso el canal de denuncias, tiene una connotación negativa. ¿Por qué no lo llamamos canal ético, canal de comunicación? Bueno, pues ahora que hemos reflexionado sobre los denunciantes y cómo los alertadores y cómo nos referimos hacia ellos y cómo se sienten ellos, creo que estamos ya un poco más en disposición de ponernos a pensar qué es un canal ético y cómo lo tenemos que implantar en las empresas. Hasta ahora las empresas que en España hemos implantado canales de ética lo hemos hecho, pues yo diría que con nuestra mejor intención y nuestro mejor saber hacer, compartiendo experiencias entre nosotros y mirando mucho al mundo anglosajón. Pero desde el próximo mes esperemos que la directiva europea sea traspuesta y a partir de ahí pues tendremos unas guías y pautas de actuación de cómo debemos implantar estos canales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta directiva, futura ley en España, me aplica? Bueno, pues la directiva obliga a implantar canales de denuncia a todas las empresas con 50 trabajadores o más. Si tienen menos, también puede resultar que sea obligatorio, o sea que ojo, siempre y cuando exista otra ley que te obligue a ello. Pues, por ejemplo, las entidades que están sujetas a prevención de blanqueo de capitales, independientemente del número de trabajadores, tendrán la obligación de tener un canal de ética. Pero también aplica en el sector público y esto sí que es más novedoso, ¿no? En el sector público, las entidades públicas, las empresas sí que suelen tener un canal, pero no otro tipo de entidades. Entonces aquí las entidades públicas cuando superen los 10.000 habitantes también tendrán que tener un canal. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues estamos de suerte porque en este momento tanto la directiva, que nos da unas guías bastante claras de actuación, como la reciente UNE ISO 37002, nos dan unas guías y pautas claras de lo que debemos hacer y lo que podemos hacer para implantar un canal de ética que realmente sea útil. Para mí el punto fundamental de un canal de ética es que la gente confíe en él. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que la gente cuando haya visto algo, se sienta con la comodidad suficiente, la tranquilidad suficiente como para acudir a ese canal ético y poner en conocimiento la irregularidad que ha visto. No os olvidéis del Estatuto de los Trabajadores. En los canales de ética hablamos de personas y en España tenemos un Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos que a la hora de establecer periodos de comunicación, tipo de sanciones, etcétera, etcétera, aplica directamente. Por lo tanto, en la fase final de una investigación tenéis que tener muy en cuenta cómo aplica este estatuto y esos convenios. Os decía que para mí lo fundamental en el canal es la confianza, ¿no? Que generemos confianza, que generemos una cultura ética adecuada. Para ello tenemos distintas herramientas. Yo os las he agrupado en 4. La agrupación la podéis hacer como consideréis. Al final es que tengáis en cuenta una serie de puntos. Políticas y procedimientos, el equipo humano, las herramientas a través de las cuales vamos a trabajar y cómo llegamos a todo el colectivo, formación y comunicación. No nos podemos olvidar de la mejora continua. No es un elemento a tener en cuenta en la implantación, pero sí en el mantenimiento. Si vamos punto por punto y avanzamos hacia el código de ética, bueno, las políticas y los procedimientos a los que hacía referencia, el primero y el que está por encima de todos, la política madre, es el código de ética. Y la siguiente que yo os invitaría a que desarrollaseis es la política de gestión del canal. Tanto el código como en la política, yo os invito a que establezcáis unos principios y unos compromisos de actuación
claros, transparentes y perdurables en el tiempo. Aquí no debe haber duda de cómo se está gestionando el canal ni de cómo se gestionan las investigaciones. Todo el mundo tiene que tener muy claro cómo funciona. Nuestros principios de actuación sobre los pilares sobre los que trabajamos el primero es la obligación de comunicar los incumplimientos. Muchas veces cuando se establece una figura de compliance officer o de auditoría interna en las empresas, parece que con poner un equipo de personas que trabajen en eso ya hay que detectar todas las irregularidades de la compañía, pero generalmente es un grupo pequeño frente a toda la población de la compañía. Bueno, pues tenemos que conseguir que todos nuestros empleados, todos nuestros proveedores, todos nuestros clientes, al final todo el mundo con el que se relacione la compañía, sean embajadores de la integridad. Y para eso tienen que ser conscientes de esa obligación de comunicar los incumplimientos, lo que hablábamos al principio. Si vemos algo, lo comunicamos, bueno, pues eso se tiene que convertir en una obligación. Pero es importante que esa comunicación sea de buena fe. Por buena fe, nosotros entendemos que cuando se comunica una alerta, lo que hacemos es, tienes que dar un indicio de que eso que estás comunicando es verdad. Tienes que ser capaz de aportar algún tipo de prueba o darnos las pistas necesarias para poder investigar lo que se nos está comunicando. En nuestro caso, las denuncias por mala fe son sancionadas. Y es importante esta diferencia entre la buena fe y la mala fe porque en lo que no se puede convertir un canal de ética es en un canal de vendetta entre compañeros. Entonces, o ponemos unos límites claros y establecemos claramente qué se considera buena fe, o al final lo que te puedes encontrar en ocasiones es que haya empleados que lo utilicen para comunicar hechos que no ni son acreditables, son rumorología de pasillo y que lo que os van a hacer es generar ruido y generar mal ambiente en la compañía. Por supuesto, y más estando en el curso en el que estamos de protección a alertadores, no tolerancia a las represalias, ¿no? Eso profundizaremos ahora un poquito más, pero debe quedar manifiestamente claro en el código de ética y en la política del canal que vuestra compañía no tolera las represalias, que protegéis a los denunciantes y que es más, si alguien reprende a un denunciante, esa persona será sancionada. Confidencialidad. Todas las personas, por supuesto, las que gestionan el canal, pero las personas que van a ir a continuación en la investigación tienen que guardar el principio de confidencialidad. Y yo aquí no me canso de decir que la confidencialidad es mutua. O sea, por supuesto, los que estamos gestionando el canal o haciendo las investigaciones tenemos que llevar a cabo y a gala esa confidencialidad y profundizaremos un poquito más adelante, pero también quien denuncia. Yo me he encontrado en ocasiones que, claro, un alertador, cuando da el paso de poner en conocimiento nuestro una irregularidad, ha sufrido mucho. Entonces, cuando llega, tiene una reunión con nosotros, nos escribe por el canal o hace una llamada telefónica, es como que hubiese soltado esa mochila tan pesada que ha llevado durante mucho tiempo. En ese momento siente la tentación de decírselo a sus compañeros. ¿Cuál es el problema? Que sus compañeros tienen otros compañeros y al final no nos podemos olvidar de la cultura española en la cual pues vamos a dejarlo en que nos contamos todo. Entonces, lo que este alertador solamente se lo había contado a una persona, al final lo acaba conociendo la mitad de la plantilla. Esto no le beneficia a él y no beneficia en absoluto a la investigación. Entonces, aquí yo os invito también a que cuando tengáis estas conversaciones, le recordéis al alertador que este principio de confidencialidad también le aplica a él. Y, por supuesto, la colaboración en las investigaciones y no investigar de forma autónoma. También nos hemos encontrado en ocasiones que alguien levanta una alerta cuando ya ha realizado la investigación. Te pones a revisar la investigación que han hecho y, por supuesto, no tiene ningún principio de technicality, es totalmente indefendible en un tribunal, pero es más, no la podemos soportar ni a la hora de tomar sanciones disciplinarias,
Por lo tanto, nos están contaminando una investigación que volverla a ejecutar es complicadísimo. Además, ha generado un clima horroroso en el área donde se ha investigado. Entonces, es muy importante que se rompa esa tendencia que hay en algunos departamentos o en algunas empresas de el yo me lo guiso y yo me lo como, porque después revertir eso es súper complicado. Y luego la colaboración en las investigaciones. Esto es cierto que sí que se suele dar, pero también es importante que insistamos en ello, ¿no? Cuando estamos realizando una investigación, pues tenemos que contactar con personas, con técnicos y con personas que nos tienen que dar documentación o que tenemos que entrevistar. Entonces tenemos que dejar claro en ese código de ética y en esa política del canal que es una obligación colaborar. A mí alguna vez sí que me lo han preguntado en alguna investigación. Oye, ¿tengo obligación de ir a la entrevista? O sea, ¿me puedes obligar a ir a la entrevista? Bueno, pues en la medida en la que lo tengáis en el código, pues desde luego tenéis mucha más fuerza. Si seguimos avanzando, en cuanto a la prohibición de represalias, el término represalia hay que entenderlo en el contexto de la directiva en el término más amplio, ¿no?, de la palabra, porque lo que busca esta directiva es efectivamente proteger al denunciante. Y si bien establece pues desde la A a la O una serie de medidas en las que no se puede tomar esas medidas, ¿no?, como medida de represalia, no son no son únicas, ¿no? O sea, tenemos que entender que al final lo que tenemos es que proteger a esa persona que está denunciando desde que hace la denuncia hasta que se acaba la investigación. Y yo aquí os animo a que sea incluso los siguientes meses monitorear que no está teniendo tampoco ninguna represalia por haber ayudado a la compañía a mejorar en el sentido que está ayudando. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de represalias tenemos que proteger? Pues por supuesto suspensión, despido, que serían como las obvias, una democión, cambios en el puesto de trabajo. Esto es muy típico en los casos de acoso, que se mueva a la persona que está siendo acosada. Bueno, igual aquí nos tenemos que empezar a plantear que es al potencial acosador al que hay que mover, ¿no? Denegación de formación, evaluaciones negativas que implican en su bono o en su variable, imposición de medidas disciplinarias o amonestaciones, discriminaciones, si tiene un contrato temporal no renovación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no impide que el empresario tome decisiones laborables que no sean consecuencia de la denuncia o de la revelación pública, pero sí que tenemos que tener claro que estas medidas, o sea, que la directiva nos prohíbe que la compañía tome represalias. Y aquí os quiero hacer una llamada al denunciado. Ojo también, porque obviamente la directiva pone mucho foco en el alertador, y desde mi punto de vista poco en la presunción de inocencia del denunciado. No podemos olvidarnos de esa presunción de inocencia. Sigue existiendo y nosotros, desde la posición de gestores del canal o desde la posición de compliance officer, tenemos la obligación de protegerle también. Una denuncia sobre una persona es una tacha que es muy difícil después restituirle el honor. Por lo tanto, mucho cuidado en cómo hacemos esas investigaciones, en cómo mantenemos esa confidencialidad no solo del denunciante, sino también del denunciado, para que esa presunción de inocencia se mantenga y para que si en el resultado de esa investigación vamos a suponer que al final se esclarecen los hechos y no se demuestra que el denunciado ha hecho nada. Si eso ha sido conocido, al final tú di que al final algo queda, ¿no? Bueno, pues en esto eso pasa. Por lo tanto, tened muy en cuenta ambos enfoques, ¿no? Y nosotros como personas objetivas que debemos ser, tenemos que tener en la cabeza siempre a las dos personas. Las medidas provisionales, aquí es de especial importancia para los denunciantes esas medidas provisionales, ¿no? Mientras se espera la resolución del proceso judicial, podemos tener que adoptar medidas provisionales, medidas cautelares, medidas de protección para que, bueno, pues al final
esas personas que han dado ese paso hacia adelante pues se sientan protegidas, no sientan dañado su patrimonio, dañado su contexto laboral. Aquí si queréis conocer testimonios sobre estas medidas provisionales y sobre estas medidas cautelares, yo os invito a que pongáis en Google Ana Garrido, que sabéis que fue una persona que denunció la trama Gürtel, y en Google podéis ver su testimonio sobre cómo fue el proceso de denuncia y las medidas cautelares y provisionales que en su momento no se adoptaron y que ella, a través de trabajar en esta directiva, ha promovido que se adopten para proteger a los alertadores. Bueno, pues ya entramos en el proceso, ¿no? El proceso de gestión del canal. Bueno, pues recibimos, aquí lo vamos a revisar rápido y luego vamos a ir uno a uno. Recibimos el canal, recibimos la comunicación, disculpad, tenemos que ver cómo la recibimos, acusamos recibo de esa denuncia con un plazo máximo de 7 días, se constituye el comité de investigación, se realiza la investigación, se resuelve, se constituye un comité sancionador que tiene un plazo máximo de 90 días, prorrogable bajo causas excepcionales, y posteriormente es de bastante utilidad tener una encuesta o una entrevista de satisfacción, o yo prefiero llamarlo un punto de seguimiento, ¿no?, con los involucrados, porque nos ayuda a mejorar, en esa mejora continua que hacíamos referencia, nos ayuda a mejorar nuestra gestión del canal. Yendo al punto primero, ¿quién puede comunicar? Bueno, pues hasta ahora las empresas más o menos podían decidir si el canal era de uso interno, si también lo abrían hacia el exterior, si tenían canales diferentes. Ahora la directiva nos establece claramente quién como mínimo debe poder denunciar. Los trabajadores, incluidos los funcionarios, recordad que esto también aplica a entidades públicas, trabajadores no asalariados, accionistas, personas pertenecientes al órgano de administración, dirección y supervisión, incluidos los miembros no ejecutivos, los voluntarios, los trabajadores, también los que están en prácticas o no reciben remuneración. Está bien que se acuerden de los becarios. Los becarios ven muchas cosas. Cualquier persona que trabaje bajo supervisión, dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores, denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en el marco de una relación laboral ya finalizada, una relación laboral que todavía no haya comenzado con una negociación precontractual, y aquí añade las medidas de protección del denunciante que se aplicarán a los facilitadores, a terceros y a entidades jurídicas. Vamos, básicamente a lo que te está invitando es que el canal sea abierto tanto en interno como en externo, porque si no vas a tener que poner tantos filtros para saber qué tipo de trabajador eres, que es mucho más sencillo, y además a ti te va a dar muchísima más información si está abierto a todo el mundo. ¿Quién recibe esa denuncia? Bueno, pues este punto es relevante y cada empresa hasta ahora ha seguido distintas soluciones. El canal puede gestionarse internamente, de hecho, según un estudio del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, más del 90% así lo hacemos, o a través de una empresa externa. Dado la carga administrativa que supone la gestión del canal, la directiva permite que entre las empresas que tengan entre 50 y 250 trabajadores puedan compartir recursos en la recepción de las denuncias y en la investigación. Por supuesto, manteniendo las obligaciones de confidencialidad para dar respuesta y la infracción en caso de denuncia. A mí la impresión que me da es que este tipo de empresas, igual con menor número de trabajadores, sí que les va a ayudar mucho a la gestión de este canal las empresas externas. Sin embargo, cuando empiezas a tener un volumen de trabajadores y de grupos de interés ya significativo, la mayor parte de la gestión del canal será o interna o híbrida. Digo híbrida porque muchas veces es de gran ayuda tener la parte inicial del canal externalizada y luego ya cuando te han hecho el cribado, que ahora veremos,
ya que pasa a ser gestión interna. Os he pegado aquí dos slides. La primera es del sabor del mes del Instituto de Auditores Internos, el cual decía que el 60% de las empresas la gestión del canal se hace a través de la unidad de cumplimiento normativo y el 21% a través de auditoría interna. Y en un estudio de EY que ha presentado hace poco, dice que también en torno a ese porcentaje, en cuanto a quién gestiona el canal, pues podéis ver que en el 55% de los casos el responsable de la función de cumplimiento o alguien de cumplimiento, en el 28% de los casos un órgano colegiado y en el 14% auditoría interna. Por lo tanto, esos son los porcentajes más o menos en los que nos movemos: auditoría interna, cumplimiento u órgano colegiado, generalmente entre las dos unidades. Y aquí hay un punto súper importante. ¿Por qué es auditoría interna? ¿Por qué es el compliance officer quien está gestionando el canal y no recursos humanos, como en muchas empresas tradicionalmente se venía haciendo? Pues porque hay un punto fundamental en la gestión del canal, que es la independencia del compliance officer. No nos podemos olvidar que estas denuncias estamos comunicando irregularidades que se están cometiendo en la gestión de nuestra empresa. Por lo tanto, imaginaos a ese trabajador que ha visto una irregularidad que hace su jefe y ese jefe, y ese trabajador se lo dice a su jefe: oye, esto que estás haciendo no está bien. Su jefe se enfada, toma represalias. De momento no ha acudido al canal. Y este trabajador está temeroso. Entonces dice: jo, si se lo digo a recursos humanos que todo queda en casa, y entendedme, el todo queda en casa, recursos humanos al final tiene el mismo jefe que ese jefe, ¿no? Al final todo queda en el campo de gestión, no en el campo de aseguramiento. Por lo tanto, los trabajadores tienen que tener un canal donde se sientan, como os decía al principio, cómodos, confiados, donde sepan que se les va a proteger. Para eso es fundamental que sea una línea diferente a la línea de gestión. Tiene que ser una línea de aseguramiento que dependa del más alto nivel organizativo y que su dependencia funcional no sea ni del comité de dirección, ni del CEO de la compañía, sino que sea bien del consejo o de la comisión de auditoría o de la comisión de cumplimiento, de manera que esa gestión sea independiente, la gestión del canal sea independiente a la gestión de la compañía. ¿Y aquí en qué nos podemos apoyar para poder promover esto dentro de nuestras empresas? Bueno, pues la UNE ya establece que las organizaciones deberían identificar, implementar, comunicar y mantener canales de denuncia visibles, accesibles y seguros, y en la medida de lo posible, al menos un canal debería estar fuera de la jerarquía de la dirección. Y luego en la directiva nos encontramos que debemos designar a una persona, un departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias y que podrá ser la misma persona o departamento que las recibe. El tema de la competencia es un tema también muy importante. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de competencia? Pensad que la persona que recibe esa denuncia, ese comunicado, esa alerta, y la que lo gestiona posteriormente, va a tratar un tema muy sensible y con personas con una carga emocional muy alta. Por lo tanto, son personas que, aparte de que tengan que conocer cómo se gestiona el canal, lo cual es importante, tienen que tener unas habilidades altísimas, un nivel de empatía muy relevante, capacidad de escucha activa. Es decir, no podemos poner una persona que sea fría, distante, sino que tiene que ser acogedor para que el denunciante, el alertador, se sienta cómodo cuando viene a hablar con nosotros. ¿Y cómo podemos denunciar? ¿Cuáles son las vías? Bueno, pues aquí la directiva debe permitir que las denuncias sean por escrito, y lo puedes hacer a través de un correo o un buzón físico donde se recojan las denuncias. Nosotros tenemos buzones físicos, por ejemplo, en las refinerías, pero también a través de plataformas en línea, las típicas formularios web o en la intranet, o también denunciarlo verbalmente por una línea de atención telefónica o a través de otro sistema de mensajería vocal. Lo más importante es que, sea el sistema que sea, nos permita garantizar la confidencialidad del denunciante.
Aquí os he puesto a la izquierda de la slide cómo ha sido la evolución desde el 2016 hasta el 2020 de los distintos canales. Como veis, la línea telefónica está cayendo su uso, el email está aumentando y las plataformas, los formularios web, pues también están aumentando. Sí llamaros la atención en el correo electrónico, ojo, porque los correos electrónicos son como las cartas postales. ¿Os acordáis de esas postales que escribíamos de pequeñitos a nuestros padres que decíamos, me lo estoy pasando fenomenal en vacaciones y que cualquiera que quisiese podía leer lo que habíamos escrito? Bueno, pues un correo electrónico es algo parecido, tiene muy pocas medidas de protección. Por lo tanto, no os aconsejo que sea la medida, salvo que pongáis un canal específico que tenga unas medidas de protección muy específicas y muy concretas, y ahí tendréis que trabajar con vuestro departamento de IT para que así sea. La parte de la denuncia verbal, aparte del canal telefónico, yo con lo que me encuentro muchas veces es con los pues yaques, ¿no? De la cafetería, del ascensor o del pasillo. Pues ya que te veo, Cristina, déjame que te cuente, ojo, ojo porque ahí os atrapan. Yo ahí muchas veces les digo, oye, si me vas a contar una irregularidad, montamos una reunión. En estas reuniones os aconsejo que nunca vayáis solos, no por nada, sino porque al final 4 orejas escuchan más que dos. Luego, si no habéis levantado acta o no se ha grabado la conversación, por supuesto, con consentimiento de todas las partes, da lugar a muchos malos entendidos. El pues ya que ya te lo he contado, pero vas a denunciar. No, 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 yo solo para que tú lo sepas. No, o sea, no os quedéis ahí. O sea, si es solo para que yo lo sepa, es que no lo debo saber. Entonces, ojo con los pues ya que gestionarlos bien, porque os pueden meter en situaciones muy comprometidas para vosotros. Perdón, que se me dio el ratón. Bueno, pues ha entrado la denuncia por cualquiera de los canales, ya la tiene el Compliance Officer, y lo primero que tenemos que hacer es un cribado de esas denuncias, ¿no? En cuanto nos llegue, tenemos que definir si, bueno, pues es muy urgente, es importante, tiene una urgencia menor o no es urgente. Si es muy urgente, lo más probable es que requiera una acción inmediata, tengamos que reaccionar ya, montar un equipo de investigación ya y muy probablemente tomar medidas cautelares para proteger al denunciante. Si es urgente, bueno, pues la acción igual no es de hoy, sino que tenemos 2 o 3 días, ¿no? para reaccionar, montar ese equipo de investigación, llamar probablemente a un investigador externo, y también es posible que tengamos que adoptar esas medidas cautelares. En las importantes, bueno, pues son hechos graves, pero que no ponen en peligro la seguridad de las personas, no es algo que vaya a explotar de un día para otro, pero sí que requiere nuestra acción. Por lo tanto, bueno, pues aquí las tenemos que tratar de forma diligente, pero ya no es esa prisa en la que tenemos que reaccionar de forma inmediata. Y las de urgencia menor, pues son esas denuncias que son las más habituales, gracias a Dios, con consecuencias leves y donde tenemos esos famosos 7 días para dar respuesta de recepción al denunciante. Nosotros en las no urgentes, pues lo que clasificamos son esas comunicaciones que diría que llegan por error, ¿no? Que son reclamaciones casi de atención al cliente y que lo que tenemos que hacer es reconducirlas a otros departamentos de la empresa. En cuanto a la constitución del equipo de investigación, ya hemos cribado, tenemos que constituir ese equipo de investigación. Bueno, pues aquí es súper importante en esa política del canal o en ese protocolo de investigación, cada uno lo puede documentar donde quiera, que la constitución sea basada en hechos objetivos. La selección de las personas tiene que estar basada en hechos objetivos y que sea defendible en cualquier lugar. ¿Qué personas deberían participar en este tipo de comités? Bueno, pues las personas que sean y parezcan imparciales, que sepamos que van a ser objetivas en el análisis. Nosotros lo que hacemos es firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad, que no es necesario. No es necesario porque la mayoría de nosotros, y seguro que la mayoría de vosotros, o sea, todos en CEPSA tenemos en nuestro contrato un acuerdo de confidencialidad. Ahora bien, se nos olvida. Entonces,
Como se nos olvida, el hecho de firmar ese papel lo que hace es traer a la cabeza que tenemos esa confidencialidad, traer a la conversación, a la mesa, que hay que mantener la confidencialidad. Y el hecho de que a la gente le hagas firmar ese papel es como que les compromete más con esa confidencialidad, es más un símbolo que el valor que aporta como tal al proceso. Como os decía, pues tiene que tener habilidades técnicas, es decir, para llevar a cabo una investigación, pues tienes que saber investigar. Y para eso, pues cursos como el de peritos y involucrar a personas, pues nosotros tenemos equipos dentro de nuestro personal, tenemos ex policías, ex guardias civiles, que para las investigaciones de fraude pues no son fundamentales, pero para las de acoso tenemos especialistas en acoso. Y el equipo de auditoría interna nos ayuda también en muchas ocasiones, en muchas investigaciones. Pero es que si no tenemos esas habilidades técnicas, las tenemos que contratar fuera. Lo que no podemos es, por no tener esas habilidades, tirar y ya aprenderé. No, son temas muy sensibles donde hay que hacer siempre un muy buen trabajo. Y como os decía, en cuanto al compliance officer, aquí también tienen que tener soft skills. ¿Por qué? Pues porque van a entrevistar a personas, personas que van a estar muy nerviosas, porque van a hablar de sus compañeros, van a tener miedo. Por lo tanto, tienen que tener unas habilidades de gestión y unas habilidades sociales poco por encima de la media. Yo os he resumido la fase de investigación en tres, una de planificación, otra de ejecución y otra el informe. La planificación es donde nos sentamos el equipo de investigación y pensamos cuáles van a ser las fases iniciales, ¿no? Porque esto es muy iterativo. Personas a entrevistar, métodos de investigación, cuándo se lo vamos a comunicar al denunciado, es algo que es importante tener claro cuándo lo vamos a comentar. En la ejecución, pues cómo se llevan a cabo esas entrevistas, si son individuales, si son grupales. Las entrevistas grupales hay que saberlas manejar muy bien porque siempre puede haber una persona que tome el liderazgo de la conversación y que arrastre al resto, por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. Encuestas, en muchas ocasiones las encuestas anónimas nos dan muchísima información, pero nuevamente hay que saber manejarlas bien y, por supuesto, análisis forenses, ¿no? El levantamiento de equipos, de móviles, etcétera, etcétera. Aquí, ojo, porque nuevamente hay que seguir unos protocolos muy claros y muy concretos para que después todas estas pruebas en sede judicial sean válidas. Y finalmente, pues el informe, donde hay que recoger todo el trabajo que se ha hecho con anterioridad de una forma muy clara, sencilla y sintética. O sea, los informes de investigación tienden a ser muy largos, lo cual es normal, depende obviamente de la investigación, pero una investigación medianamente potente suele ser largo, por lo tanto hay que tener muy claro los temas que se documentan, ¿no? Por supuesto, el objetivo y el alcance, la duración de la investigación, quién ha formado parte del equipo, qué pruebas se han realizado, cuándo se han realizado, por quién se han realizado, qué conclusiones hemos sacado, las medidas cautelares y los hallazgos, con una redacción sencilla y objetiva. Es muy importante que la redacción del informe sea sencillo y objetivo, que no haya sesgos en la redacción. Ya tenemos este informe y tenemos que constituir el comité sancionador. En el comité sancionador tiene que ser diferente al comité de investigación. La recomendación es que no esté implicada en las direcciones afectadas por el denunciante ni por el denunciado para que nadie pueda cuestionar la imparcialidad de ese comité. Aquí es cierto que hay distintas escuelas y yo en algún caso he tenido que, o sea, yo soy partidario de esto. Aquí he tenido que dar explicaciones a algún jefe de por qué yo no he estado en el comité sancionador si estabas investigando a alguien de mi equipo y cuesta entender que el ser y el parecer es importante, ¿no? Pero eso es algo que tendréis que gestionar en cada una de vuestras empresas porque aquí lamentablemente la directiva no te va a dar pistas. Ese comité sancionador tiene que garantizar la imparcialidad y la objetividad, tiene que estar ausente de conflictos de interés y ahí es muy importante, o yo por lo menos lo que hago es cuando inicio ese comité sancionador, lo pregunto abiertamente, ¿alguien de los implicados tiene algún conflicto de interés con las personas que han sido objeto de la investigación?
El denunciado aquí ya no entra, ya es desconocido para ellos, ¿eh? Yo en ningún caso hablo ya del denunciado. Y bueno, pues nuevamente no nos olvidemos de la presunción de inocencia del denunciado, ¿no? En cuanto a la respuesta, nosotros lo que hacemos es, hay un líder del comité de investigación que es el que cuenta los resultados, nos ha pasado el informe y nos cuenta los resultados, y la respuesta ante los resultados que se hayan detectado tiene que ser justa, proporcionada a la falta y, por supuesto, como os decía al principio, respetando el Estatuto de los Trabajadores y los convenios que sean aplicables en cada caso. En cuanto a los plazos, pues al denunciante hay que darle respuesta en un plazo razonable que, según dice la directiva, no será nunca superior a 3 meses y a partir de esos 7 días, ¿no? Y al sancionado, pues se debe comunicar respetando los tiempos legales. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la compañía tenga conocimiento fehaciente de la irregularidad, si la falta es considerada leve, tenemos 10 días para comunicárselo al sancionado. Si es grave, 20 y si es muy grave, 60. Las faltas leves, gracias a Dios, son las más comunes. Tenemos solo 10 días desde que el comité sancionador es conocido, bueno, desde que el comité investigador cierra, comité sancionador se reúne, que debería ser muy inmediato, tenemos 10 días para comunicarlo. Si no, laboralmente hemos perdido el derecho de sancionar a esa persona. En la derecha tenéis un gráfico que aquí lo podéis ver, es de un estudio de NAVEX de este año, del tiempo de respuesta medio en cada uno de los años, ¿no? De cómo ha ido evolucionando ese tiempo de respuesta. El estudio de NAVEX, para los que vais a gestionar el canal, es muy recomendable porque te da muchas estadísticas, ¿no? de la gestión del canal. Seguimiento. Bueno, pues ya tenemos el hecho investigado, lo tenemos sancionado. No nos olvidemos de hacer ese famoso seguimiento, ¿no? Hay que validar que las garantías que se han establecido se han respetado, que las decisiones que se han tomado, porque no siempre la decisión es sancionar, muchas veces pueden ser medidas correctivas, ¿vale? Se han implantado esas medidas correctivas en los plazos que habíamos dicho y que las recomendaciones para mejorar la eficacia de los controles, pues también se están implantando, ¿no? Entonces, no os olvidéis de ese seguimiento. Vuelvo otra vez, si os recordáis las cajitas, hemos hablado ya de políticas y procedimientos, hemos hablado de personas, la herramienta. Aquí yo cuando empecé a gestionar el canal, pues como os decía, ¿no? Hicimos lo que pudimos y lo que teníamos era el formulario web, un correo protegido y un canal telefónico, que todo eso nos vuelca en una base de datos a la cual tenemos después pegado un dashboard. Es decir, tengo como muchas piezas del puzzle que encajan muy bien, pero son muchas piezas del puzzle. No es un conglomerado que lo gestione de forma autónoma, ¿no? Entonces, yo si a día de hoy tuviese que implantar el canal, lo que haría sería implantar una herramienta de canal que hay 800 en el mercado y que la ventaja que os dan es que os gestionan el proceso end-to-end. Además, están al día de toda la normativa, es decir, no tenéis vosotros que estar al día para gestionarlo con vuestro departamento tecnológico, para que os securicen, os encripten, os anonimicen. Entonces, en este caso, el tener una herramienta ayuda mucho en la gestión del canal y no el hacerlo vosotros autónomamente. Os hablaba de la verificación del cumplimiento también. A mí me ha contado algún compañero bueno, pues que no reciben denuncias en el canal y lo que hacen es de vez en cuando ellos meten una denuncia para ver si es que hay un problema de informático, ¿no? Yo aquí os sugeriría que tengáis indicadores de cumplimiento, ¿no? Que os midáis contra los benchmarking, cuánto en el país en el que trabajo, en la industria en la que estoy, cuántas denuncias debería esperar con el número de trabajadores que tengo. Os hagáis autoevaluaciones. Además, ahora con la 37002 esto es sencillo porque tenéis un estándar contra el que mediros. Pedir a vuestro departamento de auditoría interna que os revise de vez en cuando cómo funciona el canal
La ISO no es certificable como tal, pero bueno, unos procedimientos acordados siempre se pueden hacer y luego, por supuesto, pues estándares ESG. Pero es muy importante, y para mí lo más importante de esta verificación del funcionamiento es que deis a conocer los resultados. Esto da confianza a los que tienen que usar el canal. Si ven que el canal está de acuerdo a los estándares y sobre todo que la gente lo usa, el que vean que la gente lo usa anima a otros a usarlo. Ah, pues mira, si mi vecino lo ha usado y sigue aquí y le va bien, no ha tenido problemas, oye, ¿por qué no lo voy a usar yo? ¿No? Entonces, que deis a conocer las estadísticas de uso del canal y todas estas cosas ayudan mucho en cuanto al uso. Y hablábamos que una de las cosas por las que no se usa eh, es la resistencia. Y aquí lo podéis ver en esta encuesta de RSM Global Corruption Law Compliance Survey del 16. Es un poco antigua, pero a mí me parece bastante representativa, que te va diciendo que hay miedo a la pérdida de trabajo, a las represalias, a la pérdida de compensación. ¿Cómo podemos trabajar esta resistencia, ¿no? Pues bien, la forma de trabajarlo es consiguiendo la cultura de compliance, consiguiendo formación, o sea, haciendo formación, haciendo comunicación. Y aquí de nuevo una llamada de atención a la cultura. Veis que os he pegado, hay un libro que se llama The Culture Map de Erin Meyer. A mí me encanta ese libro, siempre hablo de él, soy un poco pesada, pero es que habla sobre, si no recuerdo mal, eran 15 topics y te dicen cómo en cada cultura tratamos de forma diferente esos 15 topics. Y uno de ellos es cómo comunicamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la cultura americana, ellos cuando dan una instrucción, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y si no se la das así, piensan que es que no quieres que haga bien el trabajo. Si nos vamos a la cultura oriental, por contra, si tú le das esos pasos, lo que ellos piensan es, este cree que soy tonto, porque la cultura oriental lo que busca, o sea, lo que tiene es que leen el aire, lo que ellos dicen leer el aire, que es tú les dices lo que esperas y ellos ya saben los pasos o se buscan los pasos, ¿no? Que tienen que hacer. Por lo tanto, es muy importante que sepamos en qué cultura estamos trabajando a la hora de gestionar y de implantar canales. No todas las culturas se comportan igual ante las injusticias. Recordemos cuando éramos pequeños que aquí si tu hermano iba a tus padres y les decía algo, nuestros padres lo que decían es, no seas chivato. Bueno, pues en Estados Unidos es al contrario, eso es lo que elogian. Pues nosotros quizá tengamos que evolucionar, como os decía al principio, en esa cultura de no seas chivato, pero lo que es fundamental es que tengamos claro en dónde estamos trabajando. Y la única forma de hacerlo es a través de formación y de cultura. ¿Cómo podéis identificar esa resistencia al uso en vuestra empresa? Nosotros en CEPSA lo que hacemos es que cada año, este ha sido el tercer año ya que lo lanzamos una encuesta ética. Os he dejado aquí las preguntas que lanzamos, no este año, el año anterior. Intentamos que sean más o menos las mismas, pues para poder tener un poco de tendencia. Y una de las preguntas es si denuncias o no denuncias cuando ves incumplimiento y la otra si tienes miedo a represalias y por eso no lo estás haciendo. Eso nos da pistas, porque luego estas encuestas a nosotros nos han contestado unos 3.500 empleados, las segmentas por negocios, las segmentas por grupos, las segmentas por tal, y te permite las campañas de formación y de culturización que vayan mucho más enfocadas hacia donde necesitas. Como os decía, la formación es una palanca para incentivar el uso del canal. Pero ¿sobre qué tenemos que formar? ¿No? Pues sobre el canal hay que formar constantemente. Yo lo digo mucho, tiene que ser lluvia fina. Por supuesto, hay que dar a conocer el código de ética y la política, tu cultura ética, la vinculación del canal, explicar muy bien qué son conductas irregulares, porque en una empresa que lleva funcionando mucho tiempo, algo que no está bien se puede haber quedado como algo asentado y normal. Por lo tanto, tenéis que mover culturalmente a la compañía y hacerles ver que el llevarse los guantes que les protegen en los centros industriales a su casa para después hacer las chapucillas que hacemos todos en casa, no está bien, porque esos guantes son de la compañía, no son de la compañía para tu casa, ¿no? O cuando hay empleados que se llevan el paquete de folios a su casa. Bueno, el paquete de folios te lo tienes que comprar tú en la papelería, no son los paquetes de folios de la empresa, ¿no? Os estoy contando anécdotas
tontas, pero que son ejemplos de las cosas que tenéis que vosotros saber qué ocurre en vuestra empresa para ponerlo de ejemplo y que al final esto vaya calando y se vayan denunciando esas conductas irregulares. Tenemos que enseñar a nuestros equipos a gestionar las situaciones en las que se produce una denuncia. Esa gestión del conflicto, la confidencialidad, la no represalia, qué es la buena fe, cómo tenemos que proteger al alertador. ¿Por qué? Porque si no, en un momento dado en el que alguien de un equipo haya levantado una alerta y se conozca, porque como os digo, al final muchas veces se sabe, el ambiente que se genera en ese equipo hay tensión. Entonces, el líder de ese equipo tiene que saber cómo gestionarlo, le tenemos que enseñar y nosotros establecemos cursos y damos herramientas para que los líderes sepan gestionar esas situaciones. Los medios, bueno, pues hay infinitos también. Por supuesto, los presenciales, pero también hay medios online. Yo aquí os he dejado un vídeo de Tech Talks, un vídeo que a mí me gusta mucho de la profesora Kelly Richmond Pope sobre los denunciantes. Nosotros este vídeo lo colgamos también en nuestra plataforma. Nosotros tenemos una escuela de compliance, lo colgamos ahí y dejamos que los empleados pongan comentarios. Y tuvo un éxito brutal. Tenemos una academia de liderazgo, como os decía, donde les enseñamos a gestionar cuando se producen denuncias en sus equipos y luego pues los específicos, ¿no? Del curso de prevención de delitos, el código de ética. Y luego una cosa que estamos empezando a hacer que es lanzarles dilemas éticos para que reflexionen sobre determinadas situaciones y son situaciones muy cortitas que les lleva 5 minutos como mucho resolver y la tienen que ir resolviendo online, ¿no? Entonces al final habrá premios para quienes las resuelvan mejor. El año pasado lanzamos un trivial, ahora estamos trabajando en otro tema. Y en cuanto a la comunicación nuevamente tiene que ser lluvia fina, esa que es constante, no te molesta, pero que al final del día te ha calado, ¿no? Entonces, los temas a comunicar son muy similares a los temas a formar, lo que pasa que es, desde mi punto de vista, una forma más amena. No es un curso en el que al final tengas que hacer un examen. Y nosotros pues lo hacemos, por supuesto, a través de las redes sociales, generamos eslóganes que sean fáciles de recordar, if you sit, speak up, do the right thing, do it in the right way. Nosotros en las oficinas y en los centros tenemos pantallas, en los video walls, donde lanzamos mensajes también, hacemos visitas a los centros industriales para contarles quiénes somos. Aquí pone quinto día de la ética. La semana pasada celebramos el sexto día de la ética. El quinto día de la ética fue sobre el canal de denuncias, pero todos los años hacemos un día que nos focalizamos para hablar de temas de ética. Por supuesto, hacemos mailings, celebración del Día Internacional del Alertante. Hay dos, lo digo porque podéis utilizar el que mejor os convenga. Entonces ese día mandamos un comunicado a toda la compañía, que es el Día Internacional, y pues lanzamos ciertos mensajes. El día de la ética hacemos un regalo a los empleados, entonces un año hicimos una botella transparente con uno de los eslóganes, otro año fue un tapacámaras que ponía Bicepsa Be Ethical, un cuaderno con nuestro decálogo ético, unas fundas de móvil y este año hemos regalado unas alfombrillas para el ratón que vienen muy bien para el teletrabajo en casa y para los viajes. Colgamos infografías y queríamos trabajar también en salvapantallas y en presentaciones, en slides concretas, ¿no? Sobre estos temas. En resumen, bueno, pues hay 5 vías de comunicación: cara a cara, el mail, formulario web, teléfono y los más afortunados pues tienen apps. El anonimato, puedes denunciar sin dar tu identidad, guardar la confidencialidad, tanto los que reciben la denuncia como los que denuncian, garantía de no represalias, procedimiento de investigación, procedimiento de sanción, tienen que ser bien claro quién investiga y quién denuncia, la independencia de unos y de otros y para aumentar la confianza en el canal, la dependencia del oficial de cumplimiento o del gestor del canal, una línea diferente a la gestión y siempre, por supuesto, partiendo de la buena fe. Me queda un minuto para preguntas. Dejo de compartir.
No hay preguntas. No sé si no hay preguntas o es que he estado una hora hablando yo sola. Hola. No, Cristina. No he estado hablando sola, ¿no? Dime No, que no no, llevo no, una hora hablando yo no, sola. no. Lo que estábamos era, lo voy a decir así como le digo a mi hijo, embobados. Lo que estábamos era como, O sea, lo pasan fatal por un momento, digo una hora yo sola. no, yo estaba ahí, o sea, tomando buena nota y un placer, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, apuntando las best practice, además que, bueno, que ahí en CEPSA sois afortunados del equipo y el nivel en el que estáis. Y nos sirve a todos de espejo, ¿no? Para ir tomando nota, valga la redundancia, y ir avanzando para seguir aprendiendo. Por mi parte y por lo que comentan, darte las gracias. Y este curso, bueno, sabes que se queda durante todo el año ahora para que la gente lo vaya consumiendo y seguro que el año que viene tengamos que hacer algún ajuste con el cómo nos transpongan la directiva, ¿no? Sí, sí, a ver si nos llega ya. Estamos todos deseosos de leerla. Sí, yo creo que ya no nos queda mucho. No nos queda mucho. Vamos a seguir rezando. ¿Vale? Si no, las sanciones ya vienen. O sea, el problema es que encima las sanciones las pagamos nosotros. Sí, ¿Vale? efectivamente. Pero bueno, no, agradecerte. Además, como vamos sobre la bocina, así ya hacemos un minuto de pausa y damos paso al siguiente, que ya llevamos ahí esos 2 minutos De de- cortesía. y nos vemos. ¿Vale, Cristina? Fenomenal. Yo me despido y espero veros a todos mañana presencialmente en el Sí, Wanda. sí, por supuesto. Gracias. Un placer, como siempre. Un Chao. placer.